Hola, buenas tardes. Es un gusto recibirles una vez más en la quinta sesión del seminario sobre aboliciones de la esclavitud en México y América Latina, historia y memoria. Y en esta oportunidad nos acompaña una invitada muy especial, que es la doctora Magdalena Candioti, con una charla que se titula Proyectando emancipaciones en las dos orillas del Río de la Plata, esclavizados y élites frente al fin de la esclavitud. Eh, Voy a presentar a Magdalena y para después ya darle la palabra. Magdalena Candioti es doctora en Historia por la UBA, magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y es profesora asociada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Publicó los libros Un maldito derecho, Leyes, Jueces y Revolución en la Buenos Aires Republicana, 1810-1830, en el año 2017, y en 2021 Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina, publicada por Siglo XXI, y tiene ya una segunda edición, eh, y tercera, incluso una segunda edición en 2023 y tercera en 2027, y se va a publicar su versión en inglés en 2027 por la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Felicitaciones por eso también, un libro bueno, creo que nos inspira a todas y a todos en este ámbito, y en ese sentido también es un honor tenerte hoy, Magdalena, con nosotros. También señalar que he realizado diversas estadías de investigación en ILAS, en la Universidad de Columbia, en el Max Planck de Teoría e Historia Legal en Frankfurt y en Alari en Harvard. También es miembro del comité editorial de las revistas Hispanic American Historical Review de Americas y el Journal of Global Slavery. Y se interesa por la historia pública también desarrolló proyectos como la producción y participación en la serie de documentales negros. La serie de documentales Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe, y la curaduría, además de la muestra Huellas de África en Santa Fe para el Museo Histórico de esa provincia. Y por último, de manera más reciente, es parte de las investigadoras asociadas extranjeras del proyecto Anit Fobi, que tiene su casa en Chile, que se llama Red de Estudios sobre Esclavitud Global. Entonces, bueno, bienvenida nuevamente, Magdalena, a esta sesión. Te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Es una alegría y un gran honor tenerte hoy acá. Bueno, gracias a ustedes. Estoy mirando que compartí, ante todo, bueno, mil gracias Rafael, Carolina y Citlali por la invitación a participar de esta serie de charlas sobre las aboliciones, que, bueno, me parece central que podamos discutirlas y pensarlas en conjunto y en diálogo, y eso ha sido una de mis grandes preocupaciones en parte de mi investigación, si bien fundamentalmente me centré con más profundidad en el análisis del Río de la Plata, parte argentina. He tratado de reconstruir diálogos y mostrar conexiones más globales. Tuve un problema con mi computadora, entonces me cambié. Entonces les mandé un PowerPoint que creo que les mandé una versión anterior equivocada y les acabo de mandar la versión correcta que acá los colegas van a compartir y que, bueno, va a permitir que podamos acompañar. Es más que nada un acompañamiento visual y de algunos conceptos que me parecía importante recuperar para seguir eh, la- esta clase, charla, que espero que además de la exposición podamos conversar. Lo que quiero compartir es una confluencia de varios trabajos que fui realizando, investigaciones, les voy a compartir algunos trabajos que ya realicé y publiqué,
pero también les traigo y quiero compartir las primeras reflexiones en torno al hallazgo de dos pequeñas y singulares piezas documentales que han permanecido bastante ocultas o desconocidas y que no han sido analizadas con anterioridad. Entonces, en esas investigaciones previas que les menciono, que están centradas fundamentalmente con esta idea del diálogo, en un artículo sobre los procesos que elaboré sobre los procesos de abolición gradual comparados en la Sudamérica hispana, por supuesto que podríamos extenderlo hasta Latinoamérica más en general, incluyendo el Caribe, incluyendo México, que es parte de esta conversación, y por supuesto Brasil, pero bueno, en ese trabajo me concentré en Sudamérica hispana, y ahí intenté trazar una periodización común. Si querés, puedes pasar al mapa que identifica un poco el área. Esta imagen nos trae un poco el río y cómo es un proceso que se está pensando a los dos lados de, del río. Sí, si querés compartir la siguiente, vemos algunas, por supuesto que lo que traigo conversa y sobre todo para pensar el lado uruguayo, con mucha historiografía uruguaya y el lado argentino también con otra historiografía argentina. Pero bueno, como les contaba, yo traté en ese que está citado a lo último, en ese artículo, intenté periodizar y traer eh, como una serie de élites, ¿no? Al momento de ir planificando y realizando la ruptura del vínculo colonial, también fueron problematizando y también, por supuesto, con presiones desde abajo, fueron identificando ciertos problemas comunes y eso fue en torno, ¿no? A la necesidad de abolir si era legítimo o no el tráfico esclavista, si era legítima o no la institución esclavista y por qué. Y tomaron distintas medidas, no sé si podemos volver al Power o si hay algún problema, no, pero podemos ver como algunas de las eh, periodizaciones de los ritmos en los que se fueron produciendo esas aboliciones que no siempre coincidieron y por lo tanto se dieron ciertas asincronías, ¿no? Ciertos espacios donde la regulación sobre la esclavitud era de una forma y espacios donde la regulación de la esclavitud era de otra y esas asincronías, en particular en esta región rioplatense entre la parte futura argentina y la parte futura uruguaya, la banda occidental y la banda oriental, crearon oportunidades para las personas esclavizadas o dificultades. A veces también provocaron posibilidades y abrieron oportunidades para los sectores esclavistas, ¿no? Y otra cuestión, si quieren, pueden pasar más adelante, que hay un cuadrito ese, donde podemos ver como los momentos en los que se produjo eh, las principales políticas de un tándem de abolición gradual que está constituido por la prohibición del tráfico transatlántico, no del tráfico al interior, las leyes de vientre libre, es decir, que no lleguen nuevos esclavizados, que no nazcan nuevos esclavizados hasta la abolición total. Y ahí vemos que, bueno, en este espacio en conformación, que era el Río de la Plata, con países que todavía no tenían fronteras claras, muchas de estas leyes tuvieron vigencia o no en ciertas regiones, también del Uruguay, no solo de Argentina, con bastante diversidad. Y una cosa que a mí me pareció importante en ese trabajo que les mencionaba y que les cuento acá, y que nos va a acompañar en esta clase, que es central retener, es que junto a estas políticas que parecían tan progresistas, que sonaba esto de que los niños no nacerían esclavos, parecería que fueran libres, en realidad se establecieron regulaciones sobre las libertades de esas personas, de esos niños, de esos menores, de esos hijos de esclavas nacidos después de estas llamadas leyes de vientre libre o de partos libres, según la región en Colombia, más bien se va a llamar partos libres. Entonces, centrarnos y comprender las regulaciones en torno a esos estatus y a esa regulación de las libertades negras me parecía central porque es algo que es común a todo el espacio eh, y abre una reflexión cuya comprensión comparada es importante y sobre todo es importante para que pensemos
y podamos comprender los límites de las libertades negras, digamos así, imaginadas y queridas, ¿no? Yo en la introducción proponía que podamos pensar, ¿no? Las libertades imaginadas por las élites en contraste con las imaginadas por los propios esclavizados y libertos y sus familias, que no siempre coinciden y tienen los mismos contornos, y un poco lo que me parece importante mostrar y poder reflexionar es cómo esas leyes crean muchas veces como ámbitos de posibilidad, pero cuya efectivización en realidad se da de las manos de las luchas de africanos y afrodescendientes esclavizados y libres, ayudando y colaborando y tratando de hacer posible esas libertades de sus pares. Y a veces con apoyo de sectores hispanocriollos y a veces no. Y bueno, entonces en la primera parte de la presentación va a estar orientada un poco a contarles brevemente esas innovaciones que vemos acá, esas innovaciones legales. Y los diálogos atlánticos e interamericanos en torno a ese proceso de abolición. No lo voy a contar tanto, pero bueno, están interconectadas y podemos ver cuán interconectadas están y cómo ahí yo lo organicé alfabéticamente, pero en realidad si lo viéramos en un... Uy, perdón, parece que se me desenchufó la computadora. Un segundo. Les pido disculpas, pero me voy a quedar si no sin batería. Listo, perdón. Los gajes de la cosa virtual y de cambiar de computadora. Se me rompió la cámara de mi computadora, entonces estoy con esta ajena y con estos problemas. Bueno, les decía que si lo miráramos, ahí yo lo puse alfabéticamente, pero si lo miráramos cronológicamente, podríamos ver que el primer espacio donde se produce y donde se declara la prohibición del tráfico y la ley de vientre libre es desde Chile. Y esa experiencia va a ser mirada y va a circular en el espacio de Argentina, en Uruguay, y va a ser pensado como un ejemplo a seguir por algunas partes de la élite también. Va a circular como rumor entre esclavizados que, por ejemplo, en Mendoza se van a organizar y hacer una conspiración porque están hablando de libertades que se declararon y que no se les han otorgado aún, y donde la circulación de esclavizados de Chile a Mendoza tiene un rol. Entonces, quiero decir, de arriba y de abajo se empiezan a discutir estas políticas que van teniendo incidencia y entonces me parece en un primer momento señalar eso, que ahora a continuación lo vemos. En un segundo momento me parece importante presentarles otro eje que ha sido como parte central de mis indagaciones, que tiene que ver con tratar de comprender los vocabularios abolicionistas, ¿no? ¿Cuáles fueron los debates letrados, cuáles fueron los discursos de las élites atlánticas, pero también locales, que produjeron en torno a la legitimidad o no de la esclavitud y su eventual fin? Como yo les decía, yo en mi libro me enfoqué en la Argentina, pero para comprender todo el espacio rioplatense, ahí en la filmina anterior, yo les había puesto un libro que es central, porque no podemos pensar abolición en el Río de la Plata sin pensar en el libro Abolicionismo y Prohibición del Tráfico en Montevideo, de Alex Borucki, un libro de 2009, que les cuento que no sé si sigue teniendo academia Alex, me parece que la había cerrado, pero si sigue teniendo academia, estaba ahí libre para bajar. Y es un libro súper importante, y para pensar en esto de las dos orillas, por supuesto que es un libro importante al que recurrir, y los trabajos también pioneros de Ana Frega, que nos van a mostrar cuán conectadas están estas legislaciones y en cuán en contienda está la definición de las leyes que tienen gravitación y vigencia en qué zonas y en qué no, y en los usos que se puede hacer al respecto. Entonces, bueno, en esta segunda parte les voy a mostrar un poco los contornos de ese debate público en la prensa, como más de circulación más general, si bien sabemos que
en realidad la prensa no circula tan popularmente, pero sí a partir de lectura en voz alta, etcétera. ¿Qué se dice un poco en la prensa? Algo que está muy reconstruido para el lado uruguayo por Alex, como decía, por Borucki, pero y por el lado argentino he hecho algo yo, ha hecho algo Agustina Barrachina y quizás todavía nos falta y quizás tiene que ver con cosas técnicas como que tenemos que realmente estar hojeando página por página porque no tenemos periódicos con OCR por lo menos disponibles desde Argentina, quizás los colegas del norte global sí, no lo tengo tan en claro. Entonces, a su vez de señalar brevemente qué se está diciendo en la prensa al respecto, me voy a centrar en un conjunto de piezas eruditas, éditas e inéditas, que problematizaron esa legitimidad e ilegitimidad del tráfico, que también nos va a ayudar, ¿no? Pensando esto como clase, bueno, ¿qué era lo que pensaban? ¿Por qué pensaban que era justa o injusta, legítima o ilegítimo esclavizar a otros seres humanos? ¿No es cierto? Entonces, reponer un poco eso que y si hay, este es un contexto de un debate atlántico que se va caldeando, digamos así, a través, con hitos fundamentales como pueden ser, por supuesto, la revolución haitiana, también en el marco de la revolución norteamericana, las campañas abolicionistas británicas desde fines del siglo XVIII, la prohibición definitiva de la trata en 1807, el compromiso de no eh, involucrarse en ese tráfico. Hay un diálogo, los pensadores ilustrados, las organizaciones abolicionistas. En Francia hay distintos vocabularios y me parece importante reponer ese mundo complejo en el cual estas dos piecitas que les contaba, voy a intentar contárselas. Entonces, en ese voy a aprovechar esta amable invitación, como les decía, de Carolina, de Citlali y de Rafael, para ponerle las manos en estos dos proyectos que les comentaba, que son unos proyectos que estuve rastreando. Por un lado, es un proyecto de constitución de una sociedad filantrópica para la gente de color, que es un proyecto que elaboró un uruguayo llamado Adolfo Berro y cuya existencia mencionaba Alex en el libro y que yo pude finalmente detectarlo en un archivo argentino. Y por otro lado, es un proyecto bastante menos ambicioso de Vicente Fidel López sobre el registro de los de esclavizados, regulación del comercio y posible fomento de su emancipación. Entonces, estas dos piezas me parece que agregan a la comprensión de los objetivos y las visiones de las élites que estaban dispuestas a pensar en relación al fin de la institución esclavista, los límites de esa imaginación política, podríamos decir, pero también me parece como central enfatizar esta idea de experimentación, ¿no? Porque parece como algo dado, ya se sabía, no es un camino que está dado, que es compartido, que es consensuado, sino que en realidad estamos ante un escenario de debates y de experimentación, eso que nos invitó Hilda Sábato hace tanto tiempo y quizás en el libro de Repúblicas del Nuevo Mundo es donde lo sistematizó más, pero ¿no es cierto? Pensar en esta experimentación republicana de la construcción de estas repúblicas, cómo las élites están imaginando, barajando y pensando formas de organizar. Bueno, a mí lo que me pareció durante mucho tiempo es que ahí quedó afuera los debates, los diálogos y la experimentación en torno a cómo acabar con la esclavitud, ¿no? Entonces, reponer eso, y estos proyectos son bastante irrelevantes en sus efectos y de hecho permanecieron inaplicados, inefectivos, pero aportan a comprender ese proceso de imaginación política puesta en acto y de también volver a recentrar la esclavitud, ¿no? Que era central en la constitución contemporánea de esas sociedades, pero bastante negada y minimizada en el discurso político. Y finalmente, si alcanzo, y ya no me voy demasiado de mambo, que es una posibilidad, porque estaba como pensando todo lo que necesitaba reponer para comprender y ubicar estos proyectos, y dije, capaz que me dio mucho, pero voy a terminar con dos palabritas eh, sobre un caso donde se ve el impacto de estas asincronías, donde se ve la centralidad del accionar de los esclavizados, la centralidad
de pensar las aboliciones, perdón, en el marco de una historia legal también, ¿no? Porque es una historia social, es una historia política, pero también es una historia legal y ahí como que mi pasado de historiadora política, legal, de la justicia y de la... También juega un rol que quizás uno podría pensar que es un vicio de oficio, pero para mí me aporta mucho porque lo que se puede y no se puede lograr judicialmente está ligado con lo que estas personas aprendieron que se puede hacer y no se puede hacer, que es legal y que no es legal, y cómo se transforma y cómo se argumenta, ¿no? También, por supuesto, que es una justicia que está en construcción, donde no solamente lo legal escrito es lo que se aplica y lo que tiene importancia, sino que se argumenta sobre lo justo, más allá de la ley escrita. Por supuesto que está eso presente, pero comprenderle la cabeza a estos letrados que están empezando a ser los encargados hegemónicos de la justicia, que va a dejar de ser una justicia hecha por legos y va a ser una justicia hecha por letrados, también me parece que es importante. Y bueno, también en el caso un poco nos permite entender el rol de esas asincronías legales, el rol de estas mujeres peleando y cómo los debates doctrinarios y jurídicos jugaron un rol en cómo se pensaron estas instituciones. Si querés podemos pasar al, eh, bueno, y como conclusión, ahí tienen como la conclusión fundamental de cuestiones que me parece importante, por eso quería dejarlas ahí escritas, ¿no? Que me parece que durante un montón de tiempo se pensó, ¿no? Con este imperialismo eh, político y también intelectual, ¿no? Como que Gran Bretaña, que se presentaba a sí misma como la gran dadora de libertad e impulsora, después de haber sido la mayor organizadora del tráfico de seres humanos, como la promotora de las aboliciones, se explicó muchas veces, bueno, estas leyes en América Latina se tomaron por las presiones británicas. Seguramente hubo ahí un rol por esta decisión británica de obligarse a sí misma a no comerciar con los países que seguían involucrados en el tráfico. Seguro eso tuvo un rol central, pero creo que tenemos que dejar de pensar como el abolicionismo como un derivado de esa presión británica exclusivamente. Y para eso me parece importante un poco lo que quería hacer acá, que era resaltar la existencia, la gravitación, la importancia de estos diversos lenguajes abolicionistas, que algunos tienen que ver con los modos de argumentar y con las presiones británicas y otros no. Pensar los que les decía antes, la idea de la fuerte experimentación, que, bueno, no solamente sudamericana, no voy a excluir amigos mexicanos para nada, latinoamericana, quizás podríamos decir de modo más general. También la necesidad de siempre que estemos estudiando los procesos de abolición, sean inmediata, gradual, siempre vienen unidos a estrategias de control de los emancipados, ¿no? Y ahí hay toda lo que está en la raíz de la continuidad y de las dificultades que tuvieron las siguientes generaciones de afro-latinoamericanos para construir sus vidas libres y que tienen que ver con los estereotipos y las imágenes que se construían en torno a estas personas, en torno a su inferioridad, con distintos vocabularios que no siempre fueron, eh, eh, digamos, racistas, positivistas de fin del siglo XIX, con esos vocabularios cientificistas. Esa es una manera que va a tomar posteriormente ese tipo de miradas de alterización, de otrerización de estas poblaciones, pero ya desde entonces, ya desde las políticas de abolición, como por supuesto desde las prácticas de esclavización, podemos ir reconstruyendo la gravitación y el peso y la centralidad de esas miradas de inferiorización y de alterización de esas personas, ¿no? Entonces, todas las estrategias de control de los emancipados van a estar ligados a la construcción de estas alterizaciones, de esta construcción de africanos y afrodescendientes como otros, como inferiores, y que van a convivir con discursos que sostienen la igualdad, pero a su vez construyen esa alterización simultáneamente. Y en ese sentido, esta figura de los distintos estatutos de libertos, que ya voy a explicar, que no es solamente alguien libre, sino que
tiene unas peculiaridades más, ese concepto de liberto. Es central comprender, y me parece que es central comprenderlo en todo el espacio de las Américas en general. Y finalmente voy a también tratar de mostrarles cómo estas aboliciones, creo que ya se los había anticipado, desempeñaron un papel simbólico clave en la creación de estas nuevas repúblicas, ¿no? Estas políticas antiesclavistas generaron, puse ahí, pero también estuvieron orientadas prácticamente a generar un prestigio nacional, a que estas élites se feliciten a sí mismas por su progresismo, por su liberalismo, por su eh, filantropía, todas palabras que van a usar ellos mismos. Entonces, me parece que este recorrido nos va a poder permitir un poco entender ese rol simbólico y cómo estas piezas de estos proyectos y esas piezas eruditas, ese debate al respecto nos va a permitir mostrar esto. Si quieren, pasen a la siguiente. Eh, ahí en realidad puse con políticas de abolición gradual con impacto en la banda oriental, en realidad en Argentina y algunas con impacto en la banda oriental. En 1812 ya lo dijimos, la prohibición del tráfico esclavista transnacional. En 1813 el decreto que se llama Declarando libres a los hijos de las esclavas. Eso fue en febrero, y en marzo de 1813 se dicta un reglamento para educación y ejercicio de los libertos. Para quienes ya me escucharon sobre los libertos, quizás no quiero aburrirles. Para los que no están familiarizados con este vocabulario, me parece importante reponer esto, que la figura de liberto es una figura que viene desde el derecho romano, va a ser retomado por el derecho hispano, indiano, digamos, como le van a llamar, que establece que son las personas, según este derecho, pueden ser libres o esclavas. Y las personas libres, a su vez, pueden ser clasificadas como ingenuos, aquellos que nacieron libres y nunca conocieron la esclavitud, dice así la ley, o libertos, que es alguien que fue esclavo y va a ser y gana la libertad. Esto es importante porque si bien en este vocabulario la idea es de que el vientre libre, evidentemente el vientre no era libre, porque al aplicarle a estos niños la idea de un liberto es alguien que fue un esclavo y es manumitido. O sea, un liberto sería una persona manumitida, pero a su vez tiene una carga legal y práctica muy específica, que es que una persona manumitida, va a decir el derecho, tiene deberes para quien lo manumitió, ¿no? Y deberes que son digamos así, aplicable jurídicamente. Lo que va a decir la doctrina contemporánea a estas leyes es que ese derecho está desusado, que ya no se usa, nadie lo aplica. El gran comentarista de este derecho que trató de organizar este complejo palimpsesto de leyes que regulaban la vida en las Indias, entre comillas, José María Álvarez decía, esto ya no se usa, está desusado y ya los antiguos amos no ejercen ese patronato al que tienen derecho sobre los libertos. Bueno, este reglamento dictado en el marco de la llamada Asamblea del año 13 en Argentina, va a reactualizar todos esos derechos, porque va a decir, los niños, los hijos de las esclavas son libertos y como tales van a quedar bajo el patronato, el control, como la dominica potestas, en vez de la patria potestas, va a estar eliminada, sus padres y sus madres no van a poder decir nada en relación a su vida, sino el señor, ¿no? Entonces van a trabajar gratis para esos señores, esos señores van a poder disponer con quién viven, qué hacen, y van a trabajar gratuitamente para ellos hasta la mayoría de edad, una mayoría de edad que se va a ir discutiendo hasta qué edad. En el principio va a ser hasta los 16 las mujeres y los 20 los varones. En algunas provincias, en el caso rioplatense, se van a extender estas edades, y sobre todo hay una infinidad de juicios donde estas personas que no saben cuándo nacieron van a ser esclavizadas y tratadas como esclavos a pesar de ser libertos, y una multiplicidad de conflictos que no me puedo centrar acá a analizar. Esas leyes estuvieron vigentes en espacios y fue objeto de contención, digamos así, de debates, si estuvieron efectivas y vigentes en el espacio uruguayo, digamos así, y
Ana Frega trabajó con muchísimas de estos usos de estas argumentaciones para ser efectivas, sobre todo la ley de vientre libre por distintas esclavas. Y también ella dice, bueno, esa diferencia de legislación entre, como ustedes saben, Uruguay no acepta la invitación para seguir las órdenes la decisión del gobierno patrio, del Cabildo de Buenos Aires, se separa, después van a tener una invasión, según como lo miremos, portuguesa, entonces también van a quedar bajo ese control. Y esta posibilidad de distintas leyes van a ser usadas por amos y por esclavizados, como decía, y en gran parte de los territorios que va a controlar Artigas, se va a decir que mayormente habrían tenido efecto, pero no en todo el territorio. Y también desde el lado rioplatense yo he encontrado un montón de causas donde las personas dicen, bueno, mi hija nació en Soriano y en ese momento se aplicaba la ley de vientre libres, entonces, ¿no? Y hay como intentos de que la justicia pueda determinar algo tan difícil como estas jurisdicciones en construcción. Pero bueno, ese estatus de liberto va a ser central porque estas personas van a quedar sujetas, y no solamente los nacidos después de 1810, sino todos los nacidos hasta 1853, hasta la abolición final y completa de la esclavitud. Digamos que lo de arriba podríamos decir que es Argentina, abajo son las políticas cuando ya Uruguay, digamos así, la banda oriental se separa, más definitivamente en 1825, cuando se produce, se declaran estas dos leyes que van a ser ratificadas por la Constitución de 1830 y después ellos van a tener dos aboliciones, una en 1842, otra en 1845-46, que van a estar en un contexto de la llamada Guerra Grande, donde va a haber dos gobiernos y van a producir aboliciones con distintas características que no nos podemos meter acá. Pero bueno, lo que más quería traerles era esta idea de que estas aboliciones, esas políticas de abolición gradual también están ligadas con este control, que también esa abolición, por ejemplo, del 42 en la banda oriental, van a implicar que es una abolición para los varones, para que se integren a los ejércitos en el marco de una guerra, y las mujeres y aquellos incapacitados de participar en la guerra van a seguir sujetos a sus amos, a los amos, por más que supuestamente estaba abolida la esclavitud. Entonces, siempre hay como este acompañamiento de políticas de control. Bueno, si quieren pasamos al de abajo, que es nada más una copia del reglamento del decreto de libertad de vientres, donde recupera todo este lenguaje de que va a decir cómo es tan desdoroso, como ultrajante a la humanidad, que estos pueblos que tanto esfuerzo hicieron para la libertad sigan teniendo hijos que nazcan esclavizados, entonces va a declarar que nazcan libres los hijos de las libertas. No sé si quieres, puedes pasar al siguiente, a la siguiente filmina. Bueno, uy, este es el anterior, pasa si querés. Va a haber un montón que no. Ahí está, bien, este. En torno a los debates públicos que vamos a encontrar, ¿qué se va a decir? Les decía en un segundo momento, quería mostrarles un poco más allá de las leyes que están diciendo, la gente anda diciendo, ¿no? Ahí en México ese sitio. Bueno, esto la gente anda diciendo, lo que los debates públicos estaban mostrando era que por un lado estos esclavizados aparecían en forma cotidiana como cosas, en los avisos de compraventa, en las denuncias de huida, de robo, ¿no? Que son como de pérdidas materiales. También se circulaban ciertas sentencias judiciales, especialmente en los casos de asesinatos, que tenían tanto a los esclavos como víctimas como victimarios. También podíamos encontrar denuncias de malos tratos y también campañas contra los amos que aplicaban castigos crueles, noticias internacionales que hacían referencia a la situación de los esclavos en otras regiones, a rebeliones esclavas,
reseñas sobre los debates sobre esclavitud y su abolición en Estados Unidos, y en especial sobre acciones de los abolicionistas. También hay referencias, sobre todo, bueno, en el caso de Uruguay, a las prácticas de sociabilidad de origen africano, a las fiestas de las llamadas salas de nación o a los candombes entre 1830 y 1853. Borucki identifica eso, así como los edictos policiales que restringían el tiempo y el espacio de esas festividades. Todo esto también se da en el Río de la Plata. También debates, y esto ya es una especificidad de ellos, debates sobre la continuidad del tráfico de esclavos, la esclavitud y su abolición. Hay opiniones de la publicación de las actas de las cámaras legislativas y hay prédica abolicionista entre el 41 y el 42. Y bueno, a mí me parecía importante señalar que la riqueza de estos textos fue más que oriental, rioplatense en general, ¿no? Porque también tenemos en los 30 los emigrados en el marco de, a fines de los 30 y los 40 emigrados de Buenos Aires huyendo de la represión y del régimen rosista, que van a estar también publicando sus periódicos en la otra orilla del Río de la Plata. Eso va a tener un rol importante. Y si seguimos a continuación, también mencionarles que en otro de los trabajos que les mencioné ahí de Alex, donde se centró en un publicista específico, José María Márquez, que también redactó un pequeño periódico en Buenos Aires, en Montevideo, en los periódicos que publicó, que son estos cortitos que tuvieron pocos números, Cuestiones o las Cartas Orientales, El Clasificador, El Montevideano, El Observador Oriental. Ahí hubo varias notas sobre la liquidación de la trata, la emancipación de los esclavos soldados de la guerra contra el Brasil y la denuncia de malos tratos, o sea, como una prédica abolicionista, a pesar de no haber habido fuertes organizaciones abolicionistas, aunque ahora vamos a ver que pudo haber un intento eh, estos periódicos muestran una vitalidad de ese debate bastante más importante que el que podemos identificar en el lado occidental. Si pasa al siguiente, como les decía, si vemos en la prensa, también los encontramos anuncios cosificados en anuncios de compraventa. También vemos una singularidad que es en esos anuncios de búsqueda de trabajadores, a conchavar se va a ir incrementando el pedido de conchavados por sobre esclavos y también se van a pedir, se van a solicitar esclavos para comprar con promesa de liberación. Y ahí me faltó agregar que también va a haber circulación de noticias y de pedidos de em, comprar el patronato, ¿no? Dijimos, estos niños supuestamente no se pueden vender porque no son esclavos los libertos, pero sí se va a comprar y vender el uso de su tiempo, de su trabajo gratuito, ¿no? Como la patria potestad, la dominica potestad, y ahí sí, si querés podés poner, después volvemos a este. Estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Liberto, se desea comprar el patronato de un liberto de 9 a 12 años, el que tuviese para vender. También vemos, bueno, esta práctica que por supuesto es mucho más vieja también, la idea de una muletilla para todo servicio que está embarazada, como las mujeres embarazadas, precisamente su mayor momento de mayor vulnerabilidad como embarazadas van a ser comercializadas un poco para a veces librarse de la carga de esos niños, que va a ser como trae la justificación del patronato, va a estar ligado como ya estos amos no se van a beneficiar con el trabajo de esos niños, porque van a estar cuidando los partos, ¿no? Y la protección que necesita una mujer en ese contexto, pero también porque se van a transformar en proveedoras privilegiadas de leche, entonces se van a comercializar especialmente como vendiéndolas como amas de leche. Y ahí les puse otro ejemplo de, por ejemplo, se desea comprar un cocinero criado, con buenas cualidades, sin vicios, al que se dará libre a los 4 años de servicio. Y esto lo trabajé también mirando los protocolos notariales, donde empezamos a encontrar estos acuerdos, donde se compra y al momento de que la persona la está comprando, está diciendo, bueno, pero prometo que si me sirve obedientemente durante esta cantidad de tiempo, lo voy a dar libertad a los 4 años, ¿no? Y después causas judiciales donde eso se está
Un esclavo dice, bueno, hace 8 años ya pasó, ya, y causas donde directamente ya se van a calcular los salarios equivalentes para llegar a la cantidad de costo de un esclavo, pero bueno, vemos cómo se está transformando y se está renegociando las condiciones de esclavitud. Otras formas en las que aparecen estos esclavos es también estas noticias del exterior y es como que hay noticias tratando de probar las inconveniencias de una abolición inmediata. Entonces se van relatando 1807, 1817, rebelión en Jamaica, bueno, se van a ir circulando ciertos acontecimientos para enfatizar esta idea de que necesitamos una abolición ordenada y evitar una desordenada inmediata para estas personas que no están preparadas, entre comillas, para la libertad. Entonces, como el peligro de las revueltas también va a ir ahí dando vueltas. También va a haber artículos que van a promover esta idea del buen trato, eso va después, y también la idea de la superioridad del sistema rioplatense frente a, en el marco de la guerra con el Brasil, entre el 25 y el 28, va a haber muchísimos artículos diciendo porque Brasil, que es esclavista, y que tiene ese sistema que oprime, y que para qué se independizó Brasil si en definitiva mantiene el esclavismo, ¿no? Como esa idea de la coherencia que tiene que haber entre los sistemas que a su vez que hacen dos operaciones que a mí me parece central para entender el ADN argentino, que tienen que ver con la expurgación de la esclavitud, ¿no? Parece que, o sea, uno lee esos artículos y parece que los tipos están escribiendo en un contexto donde no hay esclavos, y los esclavos se están comercializando, y esto está pasando todos los días, ¿no? Entonces hay como esa idea, ya lo resolvimos, tomamos esas dos leyes y ya está, como yo les decía, van creando como este prestigio de que nos alineamos con las potencias civilizadas y liberales que están en contra de la esclavitud. Pero tampoco hacen nada inmediato para acelerar el fin de esa institución que describen como tan oprobiosa, tan criminal, etc. Y también se va a usar la metáfora de la esclavitud como se usó en el contexto de la Revolución de Independencia para decir, bueno, describir la sujeción, la sujeción, digamos así, de estas colonias como una situación de esclavización por parte de España, también va a circular esa metáfora en los enfrentamientos entre los rosistas, federales y unitarios, que es algo muy específico argentino, pero digamos así, va a ser una forma de... No es un enfrentamiento solo entre federales y unitarios en el sentido de los que quieren un gobierno centralizado y la unión a uno más federal, porque el más federal, que es Rosas, es de los que más se resisten a concretar ese gobierno federal. Pero bueno, van a ser como usos y discusiones. Pero como ven ahí, son pocas las piezas en ese debate público, a diferencia de Uruguay, donde en Argentina, comillas, comillas, en el espacio de la futura Argentina o de la Argentina en construcción, se va a debatir sobre la ilegitimidad del tráfico, ¿no? Es como que hay algunos artículos, pero muy poquitos, no es algo sistemático. Entonces ahí a mí me parece interesante y me pareció interesante buscar, bueno, es que no circulaban esos debates, esta gente no sabía nada sobre todo lo que se estaba discutiendo en el mundo atlántico, y ahí creo que podemos encontrar como, y a mí me pareció importante enfatizar, como un contraste entre aquello que circulaba públicamente y aquello que circulaba como en espacios pequeños, eruditos e inéditos, ¿no? Como este contraste entre lo édito y lo inédito, entre lo que se puede argumentar y necesitamos fogonear públicamente y aquello que mejor queda en el espacio privado. Entonces, pasando, si querés pasar a la siguiente, esto les voy a mostrar nomás casi las tres cosas de cada uno porque nos vamos demasiado, estoy mirando la hora, preocupada. Pero ese debate, como les decía, es un debate letrado, ¿no? Todavía no existe la palabra intelectual. Para quienes trabajamos sobre este periodo no usamos la idea intelectual, pero sería un debate intelectual avant la lettre, ¿no? Pero este debate letrado tiene connotaciones filosóficas, jurídicas, como les decía, que me parece central recentrar, y religiosas también. Y hay algunas de las piezas centrales que yo hallé para pensar ese debate,
Son, por un lado, una obra de Gregorio Funes, un cura republicano muy importante, quien va a participar en un pequeño debate que va a traernos de nuevo a las casas y a la legitimidad y legitimidad de la esclavización de los indígenas y el reemplazo, ¿no?, por los africanos como solución, entre comillas. Un manual de derecho de Pedro Somellera, una figura que es clave cada vez más, cuando más trabajo esto y cuando encontré estas piezas que les mencionaba, más vuelvo convencida sobre la centralidad de este personaje para entender quiénes se preocuparon sobre la esclavitud y sobre esta figura del liberto, ¿no? Estoy como tras los pasos de Somellera, eh, quien va a recuperar y discutir la tradición jurídica indiana y va a incorporar y va a él proponerse como un discípulo de Bentham y sus principios de derecho civil son bastante contradictorios, pero tienen mucha utilización de Bentham y es como una pseudo traducción de las obras de Bentham. Dos tesis inéditas, una de Demetrio Rodríguez Peña sobre la ilegitimidad del tráfico, otra de Severo González, un pequeño manual de piedad, ahí lo puse, que en realidad es de la B. Gregoire, de Henri Gregoire, que es otro cura republicano pero francés, con el que precisamente va a debatir Gregorio Funes, pero que en el 39 es traducido su manual de piedad. Una tesis que hay en 1860 de Adolfo Rosson sobre la ilegitimidad de la esclavitud, sobre los problemas de la esclavización, pero ya una vez que la esclavitud está abolida, puse 60, pero es 64 la publicación, del 63 es la tesis, del 64 la publicación. Y en Uruguay también me parecía interesante retomar una tesis de Adolfo Rodríguez sobre la tutela de los libertos. Entonces, bueno, si quieren pasamos al siguiente, es bastante breve lo que creo que voy a alcanzar a decirles. Pero bueno, ahí básicamente tienen esa carta que en 1820 eh, es así, Gregoire escribió un ensayo, como la primera historia argentina, digamos así, por encargo. Rivadavia, Bernardino Rivadavia, ministro de Rodríguez, impulsor de grandes reformas políticas, el primer presidente argentino, brevemente, en 1826, pero presidente. En el 16 está, en el 18 está en París, se lleva este libro de Funes, lo circula como diciendo, este es el país que yo represento, yo me lo imagino ahí dándoselo, él dice, lo distribuye entre distintos sabios y uno muy conocido eh, por su filantropía, dice, religiosa, no le gustó una nota al pie. Y esa nota al pie decía algo que a mí siempre me gusta pensar que fue lo que inspiró a Borges a escribir su cuento que se llama El atroz redentor Lazarus Morel, donde dice, y lo cito, para que busco la cita, dice Borges, en 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esta curiosidad de un filántropo debemos infinitos hechos. Y por ejemplo, Lázaro Morel, que es realmente cualquier cosa menos un filántropo, los invito a leer. Básicamente, esa nota es casi textual lo que decía Funes, decía, ¿no? Como que en las casas se sintió muy apenado por los indígenas y en realidad terminó proponiendo el tráfico. Y Henri Gregoire acababa de escribir una apología de las casas donde negaba toda esa participación y esa supuesta responsabilidad de Bartolomé de las Casas en la promoción del tráfico esclavista, ¿no? Entonces ahí empiezan un intercambio epistolar donde muy respetuosamente Funes le está tratando de decir, vos Gregoire estás proyectando, diríamos hoy psicoanalíticamente, estás diciendo lo que a vos te parece para este tipo que para ese momento no le parecía que la esclavitud fuera en sí misma ilegítima, en todo caso les parecía que como ya la esclavitud existía en África, trasladarlos a las Américas no era algo especialmente. Entonces, bueno, lo que a mí me interesa, no los voy a aburrir sobre esto, que si bien es fascinante,
lo que me parecía importante es que ahí se va a estar debatiendo la unidad del género humano, se va a estar rechazando, ellos van a estar coincidiendo en esta idea de que Dios hizo a todos igual, los dos van a rechazar la idea de que las escrituras defienden y sostienen la esclavización. Y también sobre todo Funes va a dejar plasmado esta idea de que esa relocalización forzada de estas personas no fue tan perjudicial para los africanos, ¿no? Y eso es bastante curioso porque también lo encuentro de forma triste en algunos testamentos de africanos, donde van a replicar esta misma idea, ¿no? De que eh, por la providencia me trajeron a esta tierra donde pude conocer la fe verdadera, ¿no? Es algo que se tenía que decir en el testamento porque es una profesión de fe, pero igualmente, ¿no? Como esta idea de que de la esclavización como una institución de evangelización, que es uno de los tópicos que va a estar circulando en estas visiones que se van a estar construyendo. Si querés pasar al siguiente, en ese manual de piedad que se va a publicar cuando ya Funes está muerto, igualmente en las cartas que tenemos entre Gregoire y Funes, sabemos que Gregoire se lo mandó. Y también sabemos que le mandó otra obra de él sobre la igualdad de las personas y cómo en la sangre son no me acuerdo ahora el nombre del tratadito, que Funes le responde y le dice, lo recibí, me pareció súper interesante, pero no lo publiqué, no lo circulé porque acá tenemos unos negros, así le dice, unos negros todavía sometidos que no sería bueno andar publicando esto, ¿no? Nuevamente, como estas tensiones entre lo público, lo édito y lo inédito, lo decible y lo no decible, que es central. Y ese manual no es casual que se elija publicar en un contexto en el pico de enfrentamientos del racismo, de la violencia represiva por parte del régimen, de la vida de los emigrados, y donde Rosa se está apoyando mucho en la población africana y afrodescendiente como base de la construcción política, como uno de los pilares de su construcción política. Y este manual es decir, lo que tenemos que hacer tienen que hacer es resignarse, ¿no? Seguir, contiene una serie de geografías, de ejemplos de los santos. Entonces, lo que tienen que hacer los negros es ser piadosos, es resignarse, bienaventurados, que el cielo de su, ¿no? Tiene una serie de bienaventuranzas, de ellos va a ser el cielo, ¿no? Entonces es toda eh, una apelación, en todo caso, sí es édita y los interpela, en tanto hombres de color y negros, también construye un prestigio para África, también está trayendo santos negros, también está diciendo que el origen del catolicismo está en África, construye un puente para interpelar a esas poblaciones, pero el mensaje finalmente es un mensaje de resignación. Bueno, esa es otra de las cuestiones que está ahí circulando. Por otro lado, como les decía, si quieren pasamos al siguiente, está esta pieza mucho más técnica, podríamos decir, y donde en todo caso el tratamiento sobre la esclavitud es marginal, es una coda, es una partecita, pero este personaje central, porque es el primer profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires cuando se crea en 1821, su primer profesor va a ser él, y la universidad va a promover que todos estos cursos, esos profesores, escriban sus cursos. Bueno, el curso que va a escribir Sommellere, que va a publicar en 1824, es su curso sobre Derecho Civil. Entonces va a decir que ese derecho indiano estuvo distinguiendo a las personas y que para nosotros, para este nuevo orden, todas las personas, nadie puede ser esclavo, ¿no? Es totalmente ilegítima. Y él va a discutir específicamente la idea de usar el concepto de liberto para hablar de los hijos de las esclavas, ¿no? Y les digo ahí, les marqué en rojo nomás ese final, dice, la ley de la asamblea solo por abuso pudo llamar libertos a los hijos de las siervas. Entre nosotros, ellos entre nosotros son libres, que nunca estuvieron en esclavitud según esa misma ley, ¿no? Esto que yo les marcaba. Entonces,
a pesar de esto que él dice, y que va a tener prédica, como ya vamos a ver, mucha prédica, eh, es algo que pasó relativamente, y yo como traté de reconstruir como los debates del mundo jurídico, y todos siguen repitiendo las leyes de partidas. Y esto es como algo singular, pero igualmente no pudo tener un impacto porque si vemos en realidad en los cientos y cientos de juicios en torno al estatus de los libertos, vemos que era una institución totalmente funcional. Estos chicos efectivamente trabajaron gratis, efectivamente estuvieron sujetos. Muchísimas de las condiciones que hacían a la vida de un esclavo seguían vigentes y aplicadas a estos esclavos. La siguiente pieza que identifiqué son esas dos tesis que les mencionaba, la tesis de Demetrio Rodríguez Peña, que es su tesis de 1838, que es inédita. Ahí tienen la transcripción que hizo un antepasado en una colección de las tesis de la UBA, donde vemos que permaneció manuscrita. Y es una tesis que recuperaba esto que yo me parecía importante para que recuperemos los lenguajes y las tradiciones abolicionistas, ¿no? En el caso de Gregoire es toda esta tradición y de Funes es la tradición teológico cristiana, hispana, y también de la Ilustración, ¿no? Henri Gregoire era un miembro de la Société, fundador de la Société des Amis de Noir, fue el autor del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos los hombres nacen y permanecen iguales, ¿no? Las figuras. Por eso estos cruces son tan divertidos también, ¿no? Porque a veces pensamos que esas historias están tan lejos nuestras y en realidad son súper consustanciales. Entonces, en el caso de Demetrio Rodríguez Peña vemos como otra, digamos así, otra eh, brecha, otra, no, no me sale, no me vi la verdad, otra tradición, digamos, abolicionista que viene a confluir en su tesis, que su tesis dice que el tráfico de negros está más que nada concentrada en declarar que el tráfico esclavista es contrario a la religión y es como una tacha para las naciones que lo ejercen, ¿no? Es como y ahí va a retomar el lenguaje del abolicionismo inglés, cuya militancia enfatizaba el sufrimiento de africanos y la crueldad de la trata. O sea, como ustedes saben, muchísimos de las piezas abolicionistas con las que, de los narrativas de víctimas de la trata con las que contamos, son ligadas a militantes abolicionistas británicos que estaban tratando como de reunir evidencia para argumentar públicamente en contra de este tráfico, ¿no? Entonces, para ese abolicionismo británico hay un montón de énfasis en esto de contar las experiencias de los africanos, enfatizar la crueldad de la trata, y eso es lo que hace esta tesis y recupera, y para eso recupera y trae a colación la obra del viajero escocés Mungo Park, que va a estar describiendo cómo es la cacería en África, cómo es esa ruptura de las familias, etcétera. Y esas piezas de Mungo Park en realidad están contenidas en A Letter to the Abolition of the Slave Trade de Wilberforce, que es como él es el diputado que va a liderar en Gran Bretaña las argumentaciones para abolir el tráfico en 1807, antes, pero que se logra en 1807. También va a citar a la otra etapa que les puse ahí, que es una disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros de Isidoro Antillón, que es anterior, y también Mungo Park va a ser citado por José María Blanco White, otro liberal hispano de padres irlandeses, que va a estar publicando el famoso El Español para los más entendidos en el tema. Entonces, yo me preguntaba cómo llegó Rodríguez Peña a estas piezas, si había leído a Mungo Park directamente, bueno, pero lo que nos muestran más que nada es cómo hay un conocimiento y una circulación de estas piezas. En el caso de Demetrio más fácil porque
él era hijo de un ilustrado y conspirador por la independencia, Nicolás Rodríguez Peña, muy importante, que lo envió a él y a su hermano a estudiar a Inglaterra. Entonces él vivió y se educó allá y pudo tener como una mirada de primer mano de este mundo. Pero bueno, claramente son un conjunto de referencias y de un vocabulario y una tradición abolicionista que, como les decía, circuló escasamente en la prensa y circuló más que nada en estas piezas que permanecieron, bueno, me estoy dando cuenta que me fui demasiado. Esa es otra de las fuentes, si querés pasamos al siguiente. Otra fue Severo González, que en su caso recupera las obras de un francés, Fritot, y también recupera y discute a José María Álvarez, que era la pieza fundamental para la enseñanza. Si bien se llama Instituciones del Derecho Real de España, se enseñaba en todas las universidades hispanoamericanas. Y un poco lo que él discute es la idea de la guerra justa, ¿no? Lo que él trata de mostrar es que no hay pruebas de que el agresor, digamos así, la idea de la guerra justa es que la esclavitud es justa porque aquel que esclaviza a otro pueblo tiene el derecho de que en vez de matarlo, esclavizarlo, ¿no? Y él dice, bueno, ¿cómo sabemos? Nunca averiguamos si efectivamente el agresor es el esclavizado, si no es alguien defendiendo su patria. Entonces trae como otra serie de argumentos para ponernos en ese lugar. Y bueno, para no demorar más, es en ese tipo de argumentos que están estos dos proyectos que les mencionaba. Si querés pasar al siguiente. Uno es un proyecto redactado por Vicente López, el autor de la letra de nuestro himno nacional argentino, un personaje, no voy a alcanzar acá a contar su biografía, pero él eh, va en 1829 a hacer este proyecto, que va a decir que queremos como hacer realidad eh, la abolición gradual, que básicamente impedir que sean traficados como esclavos personas que no son esclavas, ¿no? Y acá está nuevamente esta idea que yo les decía, que para saltearse las leyes de abolición gradual, muchas veces eran tratados de venderse como esclavas personas que eran libertas, o también traerlas de otros países cuando con la idea del suelo libre, de la prohibición de la trata y de que aquellos que ingresen fueran libres al acto, se estaban violando. Entonces, básicamente, él propone establecer una comisión donde se haga un registro y donde se va a registrar las características de la persona y este registro hasta una fecha, hasta el 1 de enero de 1829, se pueden presentar esos esclavos, se va a hacer una lista, se les va a dar un certificado, ese certificado va a tener un costo de 3 pesos y ese dinero va a ser usado para la emancipación de los esclavos y a mí me interesaba esto, ¿no? Por un lado, que se iban a hacer efectivas esas emancipaciones a través de sorteos, una tradición que ya se seguía, y que esos sorteos se van a hacer en los aniversarios de la Revolución, de la Independencia y de la Paz, ¿no? Y entonces acá nuevamente hay una idea de ligar la celebración de la patria, el patriotismo de la independencia con las políticas abolicionistas. Y por otro lado, va a decir, bueno, y así, en el último artículo, ahí les extracté algunos, dice, cuando finalmente se cierre este registro de la esclavitud y podamos decir, bueno, todas estas personas fueron emancipadas, se dará en todas las iglesias acciones de gracia por haberse librado el territorio por medio de suaves y justos, por medios, perdón, faltó una S, suaves y justos del oprobio de un tráfico que ha heredado a pesar suyo de sus antiguos gobernantes. Entonces, dos cosas, ¿no? El tráfico esclavista está ligado al orden colonial, no es responsabilidad propia, por más que se sostuviera por 43 años más después, o por lo menos desde 1816, si queremos tomar la Declaración de Independencia, hasta 1853.
Y la idea de, eh, o sea, de expurgar nuevamente, es responsabilidad de otro, y la idea de que para acceder a la libertad, en realidad lo que hay que hacer es pagarle a los amos, ¿no? Recaudar dinero. Entonces ahí una cuestión central que a mí me parece que se enfatiza o que podemos ver es cómo hay una promoción de una lógica más que abolicionista, de decir la esclavitud es una institución ilegítima, hay una lógica de manumisión, de pagar por la libertad, ¿no? El siguiente proyecto es un proyecto para formulación de una, si quieren pasarlo, para una sociedad filantrópica. Es de 1841 y fue redactado por Adolfo Berro en este lado uruguayo. Berro va a ir justificando cómo el impulso es la introducción clandestina e ilegal de esclavos, que es cada vez más pernicioso. Y esto tiene que ver con otra cosa que estudió y que nos enseñó Alex Borucki, que tiene que ver con el proyecto de ingreso de colonos africanos en los años 30, entre el 32 y el 38, que se ingresan menores, niños africanos a Montevideo con la figura de colonos, ¿no? Y van a ser sujetos a regímenes de control como el patronato, ¿no? Como este de los libertos, y que van a trabajar para comprarse, para repagar su pasaje, ¿no? Entonces, ese es básicamente una forma encubierta de reiniciar el tráfico esclavista en un país que lo había prohibido, ¿no es cierto? Y bueno, él va a promover una serie de artículos donde va a decir que tenemos que hay que controlar, que los esclavos que se comercialicen como tales sean esclavos, va a tratar de reducir la cantidad de esclavos y que eso es importante, él va a decir no solo para el bien de la raza de color, sino también para la patria. Y acá va a conectar con algo que ya no voy a alcanzar a decir, pero les adelanto que Rawson, cuando hace su tesis, él va a decir, la esclavización no solo produce un mal moral para la persona esclavizada, sino que la sociedad, no toda, se vuelve inmoral. Y esto es algo que va a estar presente en este proyecto de Berro. Dos palabras sobre Berro. Berro había nacido en 1819 y es un poeta romántico. Es conocido por un poema célebre que no alcancé a ponerlo en la filmina, que se llama El esclavo, y donde él va construyendo como una empatía con este africano esclavizado, pero también va a decir que espera que la providencia y que Dios lo salven, ¿no? Y bueno, pero sí, después él va a estudiar derecho, va a ser discípulo de Pedro Somellera, ¿se acuerdan? Va a ser defensor de pobres y va a actuar en causas concretas para hacer algo más terrenal que esta declaración, digamos así, religiosa contra la esclavitud, y va a proponer este proyecto para una sociedad filantrópica, que es interesante porque nos daría como el indicio, y él va a decir que va a proponer que no solo en Montevideo, sino que haya distintas seccionales en todo el territorio. Entonces es una propuesta muy concreta como de una práctica abolicionista de la que no teníamos antecedentes. Y para cerrar, si quieren pasar, eh, Rawson, bueno, no importa, va a decir eso que les decía. La tesis siguiente, si quieres pasar, de, ¿cómo es que se llama? De Adolfo Rodríguez, que es uruguayo y es sobre la tutela, es otro discípulo de Somellera y que va precisamente a decir que la tutela sobre, que se llama patronato, no puede enajenarse, ¿no? Y va a recuperar a Bentham, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Somellera era un utilitarista? Y lo que más me gusta es que él dice, para Bentham, dice, la esclavitud es agradable a los señores pueden decir, ay, yo estoy re en contra, pero tienen los medios clarísimos para terminar con eso. ¿No te gusta? Emancipar tus esclavos. Si no lo haces es porque estás apoyando el régimen esclavista, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque él va a decir, esta idea de que ese patronato sea vendible, ¿se acuerdan los anuncios que vimos? Que sea trasladable, en realidad es una forma de restablecer la esclavitud, ¿no? Entonces,
ahí me parece que eso es interesante. Y para terminar, el caso que les quería traer, no sé si querés pasar. Eh, bueno, esto, la importancia de la innovación y la experimentación, la importancia del lenguaje romántico, la centralidad de esta idea hay un libro de Christopher Brown sobre Gran Bretaña, él dice, se llama Moral Capital, ¿no? Lo que implicó esta prédica abolicionista es como un capital moral, de decir qué buenos que somos, qué en pro de la libertad que estamos. Bueno, y eso creo que en Sudamérica también se dio, ¿no? Esta retórica autolaudatoria de las élites los liga a eso. Esto que les decía de que las medidas de abolición tienen una lógica de manumisión más que abolicionista. Y lo último, dos palabras sobre un caso que trabajé, y que si quieren las preguntas lo cuento o no, de Petrona, no sé si está o no puse de Petrona, una esclavizada de Santa Fe que es comprada y enviada a Buenos Aires y cuando llega a Buenos Aires su ama la quiere llevar a Montevideo. Su ama es Ana de Monterroso, para un montón no dice nada, para otros es la mujer de La Valleja, es uno de los adláteres de Artigas y que después va a ser uno de los 33 orientales que van a recuperar, van a ir contra la presencia portuguesa brasileña, bueno, portuguesa en ese momento, en Uruguay, y ella va a resistirse, ¿no? La importancia es ella se va a resistir y le va a decir, yo no me voy. Y el ama le va a ofrecer una carta de libertad para el hijo porque ella está embarazada y no quiere ser llevada a Montevideo, porque en Montevideo en ese momento, este es una causa de 1823, no hay libertad de vientres, ¿no? De hecho está la ocupación lusitana, entonces ella es como viajar a las entrañas del orden esclavista y ella se va a resistir, va a tratar de negociar con el ama no lo logra y lo deja con unos apoderados que van a tratar de embarcarla a la fuerza y ella se va a escapar y va a ir al juez de paz y el juez de paz la va a apoyar y van a ir al cabildo y el defensor de pobres, que va a ser el doctor don Ramón Díaz, la va a apoyar y va a hacer un montón de alegatos diciendo que no la puede llevar a un país sin libertad de vientre libres, que esa carta de libertad no tiene... Y un montón de alegaciones. Y este Ramón Díaz va a ser un egresado de la Universidad de Buenos Aires y un discípulo de Pedro Somellera. Todo esto parece un elogio de Pedro Somellera, pero más que nada es un elogio de la importancia de reconstruir también estos lenguajes políticos y jurídicos, sin dejar de resaltar que en realidad quienes no, ese no importa, pero bueno, si los esclavizados no hubieran activado y movilizado activamente y pagado con su tiempo de trabajo gratuito como libertos para los amos, si no hubieran negociado libertades graciosas con sus amos, si no hubieran pagado por su libertad en misiones pagas, si no hubieran participado en las guerras y ganado así el derecho a ser libres, no hubiera sido posible la libertad. Entonces, si bien en mi relato hubo esta presentación, casualmente estuvo centrada porque me interesaba tomar la posibilidad para analizar esas dos piezas, en realidad todo lo de africanos y afrodescendientes luchando y haciendo posible su libertad es tanto, yo diría, más importante que estas oportunidades y dificultades sobre las cuales tuvieron que hacerlo. Gracias. Me Eh, disculpo que hablé muy rápido. no, muchas gracias Magdalena por esta conferencia con tantos aspectos e hilos tan interesantes, ¿no? Este puzzle, porque me consta también que es un puzzle que has ido armando a lo largo de los años, ¿no? De estas trayectorias intelectuales, las tesis y en articulación también con lo que pasa en el mundo de los tribunales, pero en particular en esto de esta historia como intelectual de estos pensadores, bueno, no intelectuales, pero pensadores o
en fin, que están ahí dándole vueltas al asunto de la esclavitud y de la abolición de alguna manera, ¿no? Entonces, yo tengo algunos comentarios, pero quisiera dar oportunidad para quienes nos acompañan hoy acá en el Zoom de abrir la palabra. Pueden, si quieren, levantar su mano, o también aquí hay una pregunta de Claudia que dice, bueno, hay muchos saludos también en el chat, nos acompañan eh, personas desde México, pero también desde Argentina. Y vuelvo a la pregunta de Claudia, ¿se puede considerar a las narrativas surgidas después de las declaraciones de la abolición de la esclavitud como un elemento que contribuyó o entorpeció los procesos de la abolición de la esclavitud? ¿De las de cómo? Claudia, no sé si quieres explicarte un poco más. No sé si estabas aquí. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Hola. Sí, sí, te escucho. Sí, me refería a que ante las declaraciones, decretos y dada la extensión de las colonias españolas, al declarar la abolición de la esclavitud, en estas latitudes surgen nuevas narrativas, ¿no? No estaban contempladas, si bien es cierto, se condenaba y por eso se culminan estos decretos y por eso se generan estos decretos, pues surgen otro tipo de diálogos, otro tipo de argumentos, otro tipo de necesidades, sobre todo para explicar a esa población esclava cómo llegar a esa libertad. Entonces, mi pregunta va, las narrativas que surgen alrededor de estas declaraciones de abolición son un elemento que contribuye o que entorpece la consolidación de estos procesos en el Río de la Plata. No sé si me di a entender. Bueno, te respondo como entendí y si no es exactamente eso, si no lo charlamos. Gracias. O sea, yo creo que este conjunto de leyes y las lógicas que tienen habilitan un conjunto de posibilidades de libertad. O sea, no es lo mismo, eh, un poco lo que yo creo es que hay una tensión entre dos dimensiones, ¿no? Por un lado, decir, bueno, el, dic- que se hayan dictado estas leyes de abolición gradual muestra que las élites estaban dispuestas a admitir la libertad de estas personas, ¿no? Entonces eso es lo que las propias élites, por un lado, eh, enfatizan eso, ¿no? Como dicen, nosotros somos muy filantrópicos y nosotros estamos muy dispuestos a promover la libertad. E incluso Rawson va a decir, incluso tenemos como un sentimiento de igualdad muy inmediato, ¿no? Como una construcción de una paridad, un sentimiento de igualdad entre todas las personas que no se da en otros contextos. Entonces, ese tipo de políticas es como que se usan para establecer esta comparación en la cual se redime a uno mismo, ¿no? Sí, somos esclavistas, pero no tanto, porque en realidad estamos dispuestos a... entonces, como les decía, hay como jugar entre la tensión entre reconocer que no es lo mismo que existan este tipo de políticas que no existan, pero también comprender los límites de esas mismas políticas y aquello que no admitían, o sea, que no fueron claramente radicales, que siguieron sosteniendo en lo cotidiano prácticas de esclavización, de comercialización de personas, y también esta otra dimensión que quizás es lo que más te interesa, que es como un poco no sé si mito es muy fuerte, pero como la narrativa de la incorporación igualitaria o de la consideración igualitaria fue más una narrativa que una práctica, ¿no? Sabemos que las leyes o las sociedades no se cambian por decretos. Los decretos son importantes, las normas, o sea, que hubiera, no sé, una de las noticias que circulaban en los diarios porteños, es decir, porque en Georgia hay pena de muerte para los esclavos que aprendieran a escribir, a leer y escribir. En cambio, nosotros enseñamos incentivamos la alfabetización y la... Bueno, pero en realidad, si vemos las prácticas, eso también es una conquista. En el caso de acá del Río de la Plata, por ejemplo, Agustina Barrachina, una tesista que trabaja conmigo,
ella reconstruyó como la conquista de tener escuela para niñas de color es una reivindicación de soldados que son veteranos de las guerras y que se ganaron su lugar y que están diciendo, nosotros hicimos posible la libertad de la patria, garanticemos que nuestras hijas puedan ir a la escuela porque no las aceptan, porque no. Entonces, digo, hay la necesidad de estas dos cosas, de reconocer la diferencia de los marcos legales, pero tampoco creerse la propia narrativa autolaudatoria de estas élites, mostrar los límites de las actitudes de esas élites y de los sectores propietarios de esclavos y reponer y mostrar la centralidad de las luchas de las personas esclavizadas para lograr y construir sus márgenes de libertad y construir y luchar muchísimo por esa igualdad que va a ser construida la desigualdad y la alterización de estas poblaciones va a seguir siendo construida en un montón de espacios culturales más difíciles de rastrear, pero que están ahí. Y que podemos ir haciendo como más la historia cultural de la construcción de esas otrerizaciones y en definitiva sería una historia cultural del racismo que es larga y que no se agota en estas leyes de abolición. Dice Magdalena, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? ¿Puede levantar la mano? Eh, no veo. Acá está. David Díaz Infantes nos pregunta, hay varias, a ver, espérame. Ahora sí. Voy a ir con la de David. Muchas gracias, Magdalena, a Magdalena por su charla. A mí me gustaría preguntarle si puede ahondar sobre su metodología para trabajar con los lenguajes políticos y las élites ilustradas. Esa es una. Y bueno, voy a articularla con lo que pregunta José Carlos Alcudia respecto a que pregunta si hubo alguna dificultad en el trabajo de Fuentes o para un dato concreto. Eh, Creo que esas son las que, claro, tenemos hasta ahora. Y Rafael, no sé si tienes una pregunta que va por esa línea que quieras quizás añadir. Si no me esperaba a la siguiente ronda, Caro. Ya, ok. Ujú. Entonces, Magdalena, te dejo mientras con estas preguntas de orden metodológico. Buenísimo. Bueno, gracias David, un gusto verte, encontrarte acá. Eh, Sobre las metodologías del lenguaje, bueno, yo es como que yo soy una tránsfuga, voy, eh, voy saltando entre mis curiosidades me han llevado como desde la historia, quizás mi origen, mis primeras formulaciones estuvieron más cercanas a la historia intelectual. Y ahí para mí fue súper importante la obra y trabajar con Elías Palti. Entonces, si bien claramente no hago lo mismo, hay como un montón de inquietudes, alertas, impresiones y funcionamientos metodológicos que le debo muchísimo a, a esos recorridos compartidos. Y entonces sería como tomarse en serio la palabra de estas personas, prestar más atención a lo que están haciendo con eso o que a lo que están diciendo, comprender la lógica del lenguaje, pero también el contexto, prestar atención a las transformaciones, no buscar contradicciones, ¿no? Como pensar que no construir sistemas contradictorios, sino justamente reconstruir diálogos y condiciones de posibilidad y también de circulación. Entonces, bueno, un poco esas son las cuestiones que estuve tratando de reconstruir, ¿no? Identificar esas piezas, reconstruir sus contextos, pensar sus autores, pensar en qué contexto, qué estaban diciendo con eso, qué estaban haciendo con eso, qué impactos más amplios pudo tener, desde cuando citan a alguien, bueno, ver en qué escenario eso circulaba, de dónde lo sacó, dónde lo leyó, es posible que lo haya leído, si no es posible, como, entonces, como distintos planos del análisis de esas obras que me resulta algo como muy divertido, por un lado, por otro lado, como que cada vez más me fue siendo insuficiente y por eso les cuento, ¿no? En el libro yo empiezo con todo lo contrario, hago como más una historia social y lo que después yo trabajaba sobre las transformaciones de la forma de decir y hacer y pedir justicia
que fue mi tesis y mi libro anterior, mi primer libro. Y ahí era como una parte, la parte discursiva, la construcción de ese mundo intelectual y jurídico y las normas, como unas dimensiones que son centrales, como que si no las conocemos tampoco podemos entender mucho. Pero después cuando fui a ver las causas judiciales, bueno, ahí te estalla un mundo a su vez mucho más complejo, más, a veces mucho más difícil, pero también súper rico y que requiere otras fuentes y otros cruces y otro tipo de pericias que me parece igualmente fascinante. Entonces yo quise empezar con ese mundo social y todas esas libertades ganadas y conquistadas por las personas, para los cuales las fuentes judiciales, las fuentes notariales, fueron centrales, las fuentes parroquiales, fuentes más sociales. Y al final dejé todo esto que les contaba, no todo, pero una parte, está en el capítulo final de mi libro, porque para mí era como que nos permitía entender qué eran los puntos ciegos de estas personas, ¿no? Porque siempre nos quedamos como con lo que dicen. Si nos quedamos con lo que dicen y el cuento que se cuentan, no podemos ver el mundo sobre el que se imprimen esos discursos y esas visiones de estas élites sobre sí mismas. Entonces, bueno, ese diálogo me parece central como contraste y como diálogo. Tampoco todo es oposición, ¿no? Como yo les decía, alguien como Ramón Díaz, eh, eh, o sea, la mayoría son propietarios de esclavos, continúa. Entonces, mostrar toda esa complejidad, Funes es propietario de esclavos y está escribiéndole al hermano, no vendas barata esta esclava, porque, ¿no? Como también contrastar archivos públicos con privados y también el rol de lo édito y lo inédito. eh, ¿No? Cuando se muere este Adolfo Berro, los amigos publican toda su obra y publican los poemas y publican otras piezas y no publican el proyecto de filantropía. Entonces, como que siempre hay como esas tensiones también me parecen útiles para pensarlas. Creo que respondí un poco las dos. O sea, las fuentes son todas difíciles en el sentido de que cada una tiene un requerimiento específico y nos pueden ofrecer y nos dan ciertas respuestas que algunas, no todas las fuentes responden a todo, ¿no? Entonces como que nuestras inquietudes nos llevan y yo digo, soy transgresora porque voy, por ahí la gente trabaja toda la vida en historia intelectual o toda la vida en historias y mis curiosidades me llevaron por distintos lados, entonces traté de aprender a moverme en esos distintos... eh, con esos distintos tipos de fuentes, con esos distintos tipos de cuidado que cada fuente requiere. Rafa, Sí, bueno, felicidades, Magdalena, por la tercera edición de tu libro y la traducción. La verdad es que es un trabajo muy bueno que a mí me ha servido mucho y en ese sentido, con base en que en la investigación que has hecho pues por años, te quería hacer una pregunta más de la cuestión historiográfica. En el mapa de América Latina, ¿dónde consideras que todavía faltan más trabajos para abordar el estudio de la abolición de la esclavitud, ¿no? Obviamente desde México yo te diría que en México, pero tú tienes una visión, me parece, mucho más amplia de esto, ¿no? Y en ese sentido, en los próximos años también creo, por los bicentenarios, me parece que hay una necesidad de abordar de nuevo este proceso, no solo de la abolición, sino de los libertos, de la esclavitud en general. ¿No considera, así la segunda pregunta, que se tiene que contar las historias humanas, es decir, un poco lo decías, enfatizar la crueldad de la trata, pero también de la esclavitud, porque parecería, y aquí sí lo digo desde México, que no se quieren contar estos episodios de violencia que vivieron estas personas, hombres y mujeres esclavizadas. ¿Consideras que entonces es una oportunidad para hacerlo en estos bicentenarios de la abolición que ya se vienen? Digo, Chile ya lo tuvo, pero estamos próximos aquí en el 2029 nosotros. Bueno, es eso nada más. Gracias. Bueno, mil gracias. Tus textos me sirvieron un montón hablando del historiográfico para todo el mundo de las justificaciones religiosas y de los discursos religiosos y todo eso. La verdad que siempre me sirvió un montón. Así que gracias también ahí. Anoté, la tercera edición sale en julio, pero bueno, ya se quedó ahí en el tintero.
sobre espacios de América Latina. Para mí, uno de los que me da un montón de curiosidad, si bien hay una importante colega, Paola Revillas, que ha trabajado sobre Bolivia, igualmente creo que quisiera más historia social y desde abajo de la abolición en Bolivia, porque son esos espacios donde la historia indígena ha sido tan preeminente, y con razón, por supuesto, pero que ha opacado. Un poco lo que pasaba antes en México mismo, ¿no? Como que la historia indígena se llevaba todo y entonces parecía que no había lugar para pensar el Afroméxico, digamos así. Por suerte eso está cambiando muchísimo, y también, pero quizás es desconocimiento mío, me parece que también necesitamos saber más sobre Ecuador. Quizás como el gran contraejemplo es Brasil, donde siempre digo, tenemos que ir ahí a leer y entender porque tenemos un montón una historiografía súper sofisticada que ha analizado todo lo posible que se puede analizar y que hay una riqueza ahí sin fin. Y sí, coincido, creo que en los próximos años siempre los bicentenarios sirven y curiosamente también, como siempre, nuestras agendas se mueven no solamente en un plano intelectual, sino también político y en gran parte desde el asesinato de John Floyd y de George, perdón, Floyd, y desde el auge mayor, ya existía, pero desde el auge del Black Lives Matter y la revisión de los pasados esclavistas, creo que también esas curiosidades se multiplicaron, así como nuestra conciencia o alerta en torno al racismo y a la construcción de los racismos en nuestros países y sobre todo es central para pensarlo en nuestra América hispana, donde toda esta narrativa de la benignidad, de la esclavitud, de las posibilidades de emanciparse, de repúblicas que se construyeron sobre un lenguaje de igualdad, bueno, durante mucho tiempo ocultó esas jerarquías, ¿no? Como que no las nombramos, no existen. Y ya nos dimos cuenta que no es así, no es que no las nombramos y no existen, se reconfiguraron, se reconfiguran y son muy activas y están muy activas. Entonces, por un lado, coincido totalmente, tenemos que contar historias humanas y también coincido es que tenemos que construir. Es re doloroso, ¿no? Como sobre la violencia. Bueno, vos ahora coordinás un panel en Alari sobre eso. Y a mí, por un lado, me parece central, cada vez que me meto con los criminales, los archivos criminales, que es con los que reconstruyo, me hace tanto mal que también encuentro como un límite personal, como que avanzo un poco y necesito irme. Y sí, como o sea, es central, creo que libros como, no sé, como los de Rediker, que están capaz de traernos como estas historias y la historia social es central. Yo trato un montón de hacer. Y yo como que ahora estoy más como en la construcción, en decir que no solamente la violencia, quedan definidos por la violencia. Para mí fue muy importante ese artículo bueno, y la obra en general de Saidiya Hartman, pero ese artículo que se llama, ¿no? Venus en dos actos, que es como decir, bueno, la mujer en particular esclavizada queda ahí como definida por la violencia que la hizo un objeto y como quedan encerrados en esos rastros. Y esos rastros, bueno, como vos decís, o sea, son centrales, pero también creo que tenemos que ir más allá de eso y ir a la construcción de mundo por parte de estas personas que hicieron algo después de lo que hicieron con ella, ¿no? Entonces, como las dos cosas. Yo estoy quizás más construyendo como más desde lo que hicieron, tratando de enfatizar ese lado, para sacar las figuras de africanos y afrodescendientes de los estereotipos. No son solo trabajadores, no son solo objetos de violencia, son constructores de un montón de mundos sociales, como el religioso, por ejemplo. Entonces creo que las dos cosas, que tenemos que siempre tener las dos cosas, las dos dimensiones o las múltiples dimensiones. Gracias por la pregunta. Mm, Gracias. Citlali, Hola Magdalena, ¿se escucha? ¿Sí? sí. Hola Magdalena, yo quiero hacerte bueno, quiero hacerte dos preguntas y antes agradecerte por haber aceptado participar en este seminario interinstitucional.
entre la UNAM, el INER y la Universidad de Chile. Y bueno, y decirte que he aprendido mucho de tu trabajo. Antes te vi en otro seminario también, en un curso que dio el Instituto Mora. Entonces he ido como aprendiendo muchísimas cosas de este periodo que pues no soy especialista, pero que me parece muy interesante. Mi primera pregunta tiene que ver si tú podrías ahondar un poco más en este rol de Gran Bretaña, ¿no? O sea, creo que tú pusiste así como el dedo en la llaga o el punto sobre la I, que justamente cuando entramos como o se entra este periodo de las aboliciones, pues se habla como del rol, ¿no? De Gran Bretaña, como pues wow, ¿no? O sea, nos iluminó a todos y todos entendimos que sí, la esclavitud, el tráfico era malo, pero paradójicamente es uno de los reinos que más benefició de la trata, ¿no? Durante muchísimos siglos, ¿no? Y esa es una, ¿no? O sea, y sobre eso, o sea, sobre esta figura de la Gran Bretaña y también cómo las élites, en este caso, bueno, rioplatenses, van a recepcionar este discurso, ¿no? De abolición del tráfico, que creo que, bueno, si algo vimos también como en el seminario precedente fue que la mayoría va a condenar el tráfico, pero no la esclavitud, ¿no? Y que eso se observa en varias partes de Hispanoamérica. Mi otra pregunta, y no sé tú qué pienses, a partir de tu exposición, yo logré captar algunas palabras, ¿no? O sea, liberto, la palabra aconchavar y también colonos. Entonces, a mí eso me llevó a pensar que lo que está en esas tres palabras, o se podría inferir, es que hay una como transición, ¿no? De la condición de un esclavo, de una persona que es esclavizada y que tiene ciertos derechos, entre comillas, a una condición servil, que sigue siendo servil, pero disfrazada de otra forma y que tiene que, este, como que se está readaptando, ¿no? El lenguaje al, al momento histórico y también al sistema, ¿no? Ya no podemos tener esclavos como tal, pero ahora les vamos a llamar de esta forma y los seguimos como manteniendo en este servilismo, ¿no? O sea, finalmente no van a evolucionar. Y eso me hizo un poco también pensar en este trabajo que está haciendo Antonio de Almeida para Portugal y que es justamente el periodo post-esclavista, ¿no? Y también en el que Portugal pierde sus colonias, sus últimas en África, y que justamente él rastrea como nuevas formas de servidumbre, en este caso doméstica, para no llamarle, o sea, la esclavitud legalmente ya no existe, entonces ya no puedo decir tengo un esclavo, pero tengo un doméstico y este doméstico vive en mi casa, realiza tales funciones, yo lo tengo que educar, yo le doy permiso de entrar y salir, él me sigue pidiendo permiso con quién se va a casar, ¿no? Y yo soy como una figura paternalista donde si le digo, ah, pues sí, este sí te conviene y este no, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, yo quería saber, si tú en esas palabras no logras ver también un poco como esto, ¿no? Una nueva condición de servidumbre, donde finalmente los afrodescendientes pues siguen estando sujetos a una esclavitud que no es formalmente, pero que no les deja, o sea, que siguen teniendo una libertad coartada o limitada. Y bueno, esas serían como mis dos preguntas. Y muchas gracias por tu presentación. No, gracias a vos por tus preguntas y tus comentarios. Sí, recordemos, el curso del Instituto Mora que precisamente organizó David, también ahí era como una clase sobre abolición, entonces dije, bueno, voy en una centrarme más como en una historia social y en otra parte más intelectual y por el otro lado para pensar esto que no había trabajado, que la idea era que fuera algo más no trabajado. Sobre el rol de Gran Bretaña, lo pusiste súper bien porque coincido en que es, o sea,
Frente a todo el énfasis al respecto, en realidad el abolicionismo, la campaña abolicionista británica y después la prédica y con respecto a otras naciones, era una presión en torno a la abolición del tráfico esclavista, ¿no? Por eso era el énfasis en África y en las condiciones de vida y en la desestructuración de las sociedades africanas a partir de la violencia del tráfico, y no una prédica necesariamente abolicionista de la institución. De hecho, Gran Bretaña va a recién declarar la prohibición de la esclavitud en sus colonias, supuestamente en la isla no, en la isla de Gran Bretaña no existía la esclavitud. Hay todos unos casos jurídicos al respecto importantes, esta idea de que el aire británico es demasiado puro para que lo respire un esclavo, entonces supuestamente no estaba vigente la esclavitud como tal, como institución, pero lo va a abolir en sus colonias en 1834, recién bastante después que Chile, después que, que México, y va a poner precisamente, y fue una de las instituciones que más me sirvió después para pensar estos regímenes de libertad eh, vigilada, como creo que le podemos llamar, que va a imponer un aprendizaje, ¿no? 4 años de aprendizaje, en realidad 8 años de aprendizaje, que después por presiones de los esclavizados, finalmente en 1838 se produce la abolición total. Entonces, en realidad, la política de Gran Bretaña va a estar ligada a estimular la firma de tratados que va a firmar con las distintas naciones que va a ir reconociendo de tratados de prohibición del tráfico, de aceptar también la tutela de los mares de Gran Bretaña, el derecho a tomar barcos de esas distintas naciones que bajo bandera de esas distintas naciones estén traficando y controlar al respecto. Y su servicio exterior va a también estar muy atento, el Foreign Office, a prácticas o denuncias de posible violación de ese tráfico en los países, ¿no? Por ejemplo, acá en el Río de la Plata tenemos algunas denuncias que van a tratar de alertar a los gobiernos de barcos que están por involucrarse. Entonces, eso efectivamente es una práctica que llevó adelante, pero como decía, no es ni ahí el único lenguaje y la tradición abolicionista que circula, eh, y como práctica política está más centrada en torno al tráfico esclavista y no a la institución esclavista en sí, y que es una diferencia, creo, que no menor. Sobre lo segundo que planteabas, es central y es así, y es toda una agenda que está en desarrollo en todo el mundo, en todo el mundo globalmente, en torno a dejar de pensar la idea de una transición simple de la esclavitud meramente como trabajo no asalariado, y pensar que hay una transición simple entre trabajo esclavo y trabajo asalariado, y que esos serían los dos polos y es lo único que existe, ¿no? Y en realidad vemos que hay una miríada de estatus y de negociaciones de estatus, de cambio, y de construcción de servidumbres y de dependencias bajo, como bien señalabas, bajo estas distintas formas. La idea de conchavo en Argentina, conchavar, sería como contratar a alguien para trabajar por salario, ¿no? Eso sería un conchavo, es como un sinónimo de trabajo. Pero bueno, la idea de colono, claramente, los trabajos de Alex mostraron bien que es, y como lo denunciaban las distintas tesis que veíamos, como la de Rodríguez, ¿no? Es como un ocultamiento de una figura, de una comercialización de personas bajo la idea de que se las está cuidando. Esto mismo se va a aplicar cuando en el marco de la guerra con el Brasil en Argentina se tomen barcos esclavistas y se los va a traer a Buenos Aires, a Patagones en realidad mayormente, otro puerto más al sur, y van a ser declarados libertos. Entonces, supuestamente iban a ser liberados, pero en realidad son entregados para trabajar en condiciones. Bueno, y toda la historia, podríamos decir, como notabas del trabajo de Almeida, todas las formas de construcción de las dependencias después de la abolición están muy ligadas eh, a esos lugares sociales y esos tipos de
construcción de relaciones paternalistas, que precisamente así, esa me parece que es la palabra clave y es, por lo menos yo estoy trabajando un poco con eso sobre mujeres, sobre todo antiguas esclavizadas, después de la abolición de la esclavitud, siguen trabajando en las mismas casas o a veces en otras casas, pero en el servicio doméstico, bajo condiciones no necesariamente de trabajo asalariado, donde esas dependencias, en todo sentido, dependencias materiales, el quiebre de relaciones familiares, siguen jugando un rol para sostener esas dependencias. Entonces, sí, totalmente. Coincido en que hay readaptación de los lenguajes o multiplicación de las figuras legales y no legales para seguir construyendo un mundo de dependencias fuertes, que son condiciones de servidumbre y de servicio, no legalmente esclava, esclavitud, lo cual es importante que no sea legalmente esclavitud, pero que sostienen eh, en términos de trabajo y en términos de lugares sociales relaciones muy, muy similares y muy igualmente desiguales. Entonces, me parece súper importante. Gracias, Eh, Elena. Pero- eh, Gracias, Magdalena. Yo igual tengo una pequeña pregunta, nos quedan unos minutos. Quizás retomando esto que señalas ahora, también ahí cómo entra la reconfiguración o de la idea de raza de manera a veces solapada en estos discursos o a veces de manera más explícita para precisamente ponerle otra capa de complejidad a estos procesos de dependencia, pero también de construcción de alteridad. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, desaparece la esclavitud legal y de alguna manera entran otras formas también de reorganizar las jerarquías que complejizan ese mundo, entre comillas, de la mesa de la igualdad y la ciudadanía, que se despliega durante, no sé, la primera mitad del siglo XIX, todo el siglo XIX, en fin. Eh, entonces, no sé ahí si puedes referirte un poco más respecto a eso, porque en estas tesis que revisaste, pareciera ser que los argumentos tienen que ver con una cuestión de la piedad, de una cuestión, no sé si tú quieres, cultural, pero también ahí cómo se juega la idea de diferencia racializada de diferentes maneras. Por ahí vi un PPT que pasó con la palabra poligenética y la influencia también de los debates ilustrados, también la ilustración francesa es bien intensa en ese sentido. Pienso en el trabajo de Andrew Curran, por ejemplo, que asoció cómo las tesis monogenéticas no necesariamente eran abolicionistas y al revés, ¿no? Entonces, no sé si de alguna manera esos diálogos aparecen en este corpus que tú estás trabajando en particular y o cómo lo ves si te interesa, ¿no? Por otras vías de lo que se está produciendo en términos del mundo letrado respecto a esto en un siglo XIX, no sé si más largo, pero porque se está construyendo también una identidad nacional y eso pasa por definir, bueno, quiénes sí son ciudadanos de manera más precisa. Entonces, no sé si hay un juego ahí como interesante que pudieras referirte un poco a eso, cómo se construye lo negro, por lo tanto, y lo blanco. Sé que es una dicotomía, pero no sé si me explico. O lo argentino o lo rioplatense como algo, eh, no sé, no sé, sin mezcla o en fin. Tenemos para otra reunión entera. No, yo sé que da para otra sesión, cortito y lo dejamos Cortita, cortita, anunciado. dos palabras, todo me parece tal cual, súper central. En el bajofondo de todos esos debates de las distintas tesis, y no solo de las tesis, de las distintas piezas, está este debate entre monogenismo y poligenismo, ¿no? Para los que no estén familiarizados con esas palabras, la idea de que todos pertenecemos a un mismo tronco de la humanidad o hay distintos troncos. Y por supuesto del poligenismo, de la idea de que hay distintas vías, va a fortalecerse mucho después con el darwinismo y social y el positivismo más racista, toda la idea de que hay una vía inferior y una vía superior, entonces muchos discursos racistas van a estar ligados a ese poligenismo. Igualmente coincido totalmente, alguien como
Funes, con Carran, digo, porque es súper monogenista la idea de que todos fuimos construidos, la mayor parte de los católicos son como construidos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual hay un solo tronco de la humanidad. Pero después, sutilmente, todos esos discursos, esas tesis que van a estar construyendo la idea de la humanidad, de los africanos y eh, de la igualdad, de la humanidad y de la igualdad, van a estar haciendo juicios sobre su alteridad. Van a estar mostrando si son situacionalmente, o sea, Severo Rodríguez va a decir, bueno, pero sabemos que están en un estadio de desarrollo inferior, ¿no? Entonces van a ser monogenista, pero igualmente evolucionista, y van a estar construyéndolos como no como sujetos totalmente distintos, pero como genéticamente distintos, pero sí socialmente distintos, ¿no? Y que entonces todos van a construir discursos de la necesidad de mejoramiento, ¿no? Como se llama, de hecho, una de las sociedades abolicionistas norteamericanas, la sociedad de mejoramiento de los negros, ¿no? Como que tienen que mejorar. Entonces ahí hay como una construcción de que aunque no sean ontológicamente diferentes, son socialmente diferentes y necesitados de aprendizajes sociales y de ayudas. Entonces, los discursos racializadores se pueden rastrear desde la lógica de las castas, que no son racistas en sentido moderno, pero son prácticas de alterización, a después estos estatus que hablábamos con Citlali, una figura como el Liberto no es una figura racista, pero implica lógicas de racialización, ¿no? Un poco cuando yo trabajé sobre la prohibición o construcción de dilación de la posibilidad de participación política de los libertos, en definitiva es decir, bueno, la esclavitud es una tacha que no se purga inmediatamente, ¿no? Se purga con las generaciones. Tenían que ser hijos de padres ingenuos, o sea, que a su vez fueran nacidos libres para poder votar, o a una cuarta generación separados de la esclavitud para poder ser elegidos. Esos son regulaciones rioplatenses de la primera mitad del 19. Entonces, hay una racialización de otros estatus y esta idea, la construcción larga de lo que Jean-Frédéric Job lo puso también, ¿no? Como que en definitiva la raza es la construcción de discursos, de diferencias que son indisponibles para la persona que las tiene. Entonces no puedo elegir haber nacido hijo de esclavo, o sea, no hay nada que pueda hacer que me puede salvar de eso. Entonces ahí sí, y bueno, sobre la negritud es como un mundo, pero sí, o sea, todas las construcciones de los imaginarios sobre la negritud, sobre los africanos y los afrodescendientes van a seguir operando en el bajo fondo de todos estos discursos de igualdad formal. Bueno, muchas gracias. Gracias Magdalena por esta charla, esta conversación que hemos tenido en esta quinta sesión del seminario de las aboliciones de la esclavitud en México y América Latina. Y les quiero dejar invitadas a nuestra próxima sesión en un mes más, donde nos acompañará Fátima Valenzuela el 19 de agosto con un trabajo que se llama Entre decretos y realidades, la lenta abolición de la esclavitud en Paraguay y los efectos de la guerra del Paraguay en perspectiva continental. Por lo tanto, vamos a seguir también pensando en estos procesos desde el Cono Sur, lo que me parece muy importante. Agradecer, por cierto, a las instituciones que nos apoyan en esta actividad, el INERM, la UNAM y la Universidad de Chile, y agradecerles a ustedes que están acá sesión a sesión. La verdad que estamos, interpreto creo a Rafael y a Citlali, muy felices de la recepción del seminario. Y bueno, ya para cerrar, y con esto me quedo callada, nuevamente Magdalena, muchas gracias por tu charla, y no me cabe duda que nos estaremos viendo más temprano que tarde. Gracias a ustedes, mil gracias por la invitación. Un Muchas gusto. gracias. Chao, chao. Chao.